queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos los fans y seguidores del búnker de Recoil. Así pues, queridos amigos, como se habrán percatado en el vídeo intro, vamos a hablar de un pack realmente poderoso que engrandece más si cabe nuestra colección de Master of the Universe Origin. Sí, señor, les hablo ni más ni menos que del amigo Mechanic con el Ground Reaper. Sí, señor, de verdad que por fin he podido sacar un ratito libre para compartir con todos ustedes las virtudes y bondades de este genial pack. Sí, es verdad que estoy muy emocionado porque evidentemente soy muy fan del amigo Mechanic, un personaje realmente mítico que todo fan de Master of the Universe debería tener en su colección y del cual guardo muy grandes recuerdos. De verdad que, sin lugar a duda, lo que es el concepto en sí de la caja es espectacular, muy brutal. Sí, es verdad que también, las cosas como son, yo no soy muy fan del vehículo en cuestión, del Ground Reaper, pero bueno, se agradece, ¿no? Sí, es verdad que me hubiera gustado a lo mejor que Mechanic hubiera venido, por ejemplo, en la parte trasera del glorioso Battlerun, para así combinarlo con el Jet Sky que tenemos con el pack que vino el Príncipe Adam, y así tener ese vehículo maravilloso. Pero bueno, en principio, por lo menos me queda el consuelo de que este maravilloso pack ha llegado aquí a tiendas especializadas en Tenerife. De verdad, totalmente recomendable para todos los fans y seguidores de Master of the Universe Origin en todas sus facetas. Y bueno, queridos amigos, sinceramente, poco más que añadir. Espero sinceramente que les guste este video unboxing y de verdad les animo a que vengan conmigo a disfrutar de las virtudes y bondades de este maravilloso pack. Así pues, vamos a ello. Hoy ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, el amigo Mechanic con su Ground Reaper se hace presente aquí en el canal de ustedes, el búnker de Recoil. Pues dicho esto, queridos amigos, de verdad es que yo estoy muy emocionado porque el pack es realmente espectacular. De hecho, me atrevería a decir que lo que es así en su conjunto, la caja y demás, es realmente bonito, de lo más que me ha gustado hasta el momento de Master of the Universe Origin. Y sin lugar a duda, el arte es precioso. Como ven, el arte frontal nos hace locución al amigo Mechanic con el Ground Reaper que viene a toda velocidad desde el castillo Grayskull que se ve al fondo. Vemos diversos lagartos y demás fauna salvaje de Eternia. Y por los laterales, pues bueno, vemos el nombre del pack. Por la parte de atrás, pues vemos este arte maravilloso, donde podemos disfrutar a tope de este paisaje. Vemos ahí al amigo Mechanic, como buen explorador espía, hace alocución, utiliza todos sus medios como no podía ser de otra manera, su habilidad especial que es agrandar su cuello para espiar a los hombres serpientes. Vemos a King Hiss, a Lingworth, Tunleishore, como quieran llamarlo, y al fondo vemos el Megaplay C de Eternia, que dicho sea, con la tontería ya falta menos, ¿no? Para que empiecen a enviarlos a los coleccionistas que se han hecho con él. Y bueno, vemos ahí en todo su esplendor el Ground Reaper y por supuesto a la Wave que pertenece, ¿no? Hace la locución que se le quita el cuello de quita y pon al amigo Mechanic, la cabeza para utilizarlo para las fuerzas del bien o fuerzas del mal, y por supuesto a la Wave que pertenece, donde vemos a Ratror, Cobra Khan, Boltman, Snake Armor He-Man y por supuesto el set en cuestión del cual estamos hablando. De verdad que el arte es precioso. Sin lugar a dudas, muy enamorado de este arte, y yo espero sinceramente que en un futuro saquen un libro de arte recopilatorio de todo lo mostrado de Master of the Universe Origin, porque es realmente un homenaje a esta maravillosa línea de figuras de acción por parte de Mattel, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, poco más que añadir. Ahora viene lo bonito de todo esto, que es ni más ni menos que sacar la maravilla esta de set del empaque, disfrutar con ustedes y ver los pros y los contras si cabe, ¿no? Sí procede, pero no cabe duda que la estrella principal es la figura de Mechanic. Así pues, vamos a ello, amigos. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, ya he sacado al amigo Mechanic con su Ground Reaper versión Origin y he aprovechado y he traído las versiones que tengo del amigo Mechanic, del juego de construcción de Mattel, evidentemente,
de la línea Master of the Universe Origin, Master of the Universe, Motu Classic Mechanic y la versión Vintage que tengo por ahí que me vino en un lote, y por supuesto la versión Vintage también del Ground Reaper. Y bueno, decir que la verdad que me ha sorprendido para bien. La verdad que vamos a empezar con el vehículo. Sin lugar a dudas, yo creo que poco o nada puedo decir a estas alturas de la vida de este vehículo que no se sepa, ¿no? De verdad que tiene un tono de verde más claro que la versión Vintage. Evidentemente ahora no sé si porque decidieron utilizar este verde un poco más chillón, teniendo en cuenta que la línea de Master of the Universe Origin suelen variar un poquito los colores. Si no, recuerden al amigo Manatams, la que salió en la primera wave de Moto Origin, que tenía un verde también totalmente diferente con respecto a su versión Vintage, y no sé si han optado por esa opción con este vehículo, ¿no? Pero bueno, es de agradecer también que venga con las pegatinas puestas. La verdad que mola bastante, le da un plus maravilloso, más si cabe. Y bueno, tengo que decir que me lo esperaba peor, me ha gustado, y por supuesto se viene a agrandar más si cabe los vehículos de los héroes heroicos de Master of the Universe. Pero ojo, si lo queremos anexar a los Evil Warriors o a la Horda o a lo que sea, bueno, le cambiamos la cabecita, que está muy bien ese detalle. Y como ven, tenemos un vehículo totalmente diferente con respecto a la versión Vintage. Ups, el amigo Mechanic Origin se cayó. Vamos a ponerlo por aquí. Está el hombre ahí emocionado porque viene a formar ya parte de la colección del búnker de recoil de Moto Origin. Y bueno, volviendo al vehículo en cuestión, la verdad que está muy bien. Me parece genial lo del cinturón y demás. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí, a quitarle la cabeza opcional, aprovechando que tengo la versión Vintage, vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿no? Antes de pasar al plato fuerte, que es ni más ni menos que el amigo Mechanic, ¿no? Y bueno, aquí lo tienen, un poco para que hagan comparativa, ¿no? Y vean lo que les estoy comentando. Las pegatinas prácticamente son las mismas, salvo detalles como los fondos rojos con respecto a la versión Vintage. En fin, particularmente creo que está muy bien, cumple con creces lo que ofrece, y de verdad que es un fiel reflejo del vehículo Vintage que representa. Sí es verdad que la versión Origin tiene esta especie de como de asiento de sillón que no tiene la versión Vintage. Desconozco cuál es el motivo, pero supongo que será para llenar más el espacio, para que la figura quede más ajustada cuando le pones el cinturón de seguridad, ¿no? Con lo cual es un detalle a tener en cuenta de las pocas modificaciones que tiene con respecto a la versión Vintage. De verdad que está muy bien el vehículo. En principio, como dije al inicio del vídeo, era un vehículo que no me decía mucho, pero bueno, cuando lo tienes en mano y demás, pues siempre sueles cambiar de opinión, en la gran mayoría de los casos a mejor, y este es el caso, nunca mejor dicho, ¿no? Pues aquí lo tenemos, queridos amigos, la verdad que está muy bien. Evidente, por la parte de abajo, pues nada, es el típico vehículo que rueda sin más, no tiene el efecto que tenía el Vintage, que era la rueda esta maravillosa que hacía que corriera más, pero bueno, tampoco es algo que se eche en falta, ¿no? Aquí lo vamos a poner, y por supuesto vamos a seguir, ¿no?, con este maravilloso unboxing del personaje tan carismático que todos los fans y coleccionistas de Master of the Universe queremos con locura, que es ni más ni menos que Mechanic. La verdad que lo estábamos esperando como agua de mayo, ¿no? Porque sin lugar a dudas es un personaje muy característico y muy importante dentro de lo que vendría a ser la colección de Master of the Universe Origin. De eso no les quepa duda. Ahí está. Vamos a poner aquí los Ground Reaper. Y bueno, aquí lo tenemos. Como ven, ya le puse su cuello para agrandar más si cabe, lo que vendría a ser la cabeza y demás. Y bueno, las articulaciones son las típicas, las que nos tienen acostumbrados los chicos de Mattel. Siempre hablando de la línea de Master of the Universe Origin. Sí es verdad que me ha gustado que el tono de la armadura haga juego con el rojo de la cabeza. Lógicamente tienen un tono un poquito más claro con respecto a la versión Vintage y con respecto a la versión de Moto Classic, incluso con la minifigura de la versión del juego de construcción de Mattel. Evidentemente, como bien pueden ver, varía bastante, ¿no? Es un poquito más oscuro la versión de la minifigura, ¿no?
Y sin lugar a dudas, hablar de Mekaneck es hablar de un personaje maravilloso, en el cual lo vimos bastante en la serie de Master of the Universe Filmation y en la serie de Master of the Universe 2000X. A mí es que me encanta este personaje. Muy contento de poder adquirir este maravilloso pack en tienda física. Como suelo decir, hay que apoyar el comercio local y de verdad la espera ha valido la pena porque los resultados saltan a la vista. Evidentemente, mención especial, como no podía ser de otra manera, al cromado de las gafas de Mekaneck. Me parece genial, un detalle muy a tener en cuenta que no ha pasado por alto por parte de los chicos de Mattel, cosa que se agradece bastante y que sin lugar a dudas viene a agrandar y hacer más, si cabe, una figura muy especial como puede ser el amigo Mekaneck. Aquí lo tenemos, el amigo Mekaneck versión Master of the Universe Origin, personaje del cual estábamos esperando como agua de mayo por todo lo que representa. A mí es que me encanta. Con su vehículo Ground Reaper, lo tenemos aquí en versión juego de construcción de Mattel, la versión 20 y la versión de Master of the Universe Classic. Pues aquí lo tienen, queridos amigos. Sin lugar a dudas, una figura realmente genial, del cual recomiendo encarecidamente que cuando puedan se hagan con ella. No dejen pasar la oportunidad de tener a este personaje maravilloso en las filas de su colección de Master of the Universe Origin, y sin lugar a dudas quedarán muy satisfechos con la figura en cuestión y con el pack en general. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado el video unboxing, darle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios, que como bien saben yo los respondo todos, de eso no les quepa duda. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que se tercie, pero siempre aquí, en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Ser felices y disfrutar de sus colecciones. Chao, chao. Ah, y por supuesto, yo me quedo con mi amigo Mekaneck. Sí señor, a disfrutar a tope ahora con él para agrandar la colección de Master of the Universe Origin. ¡Vamos!